Bienvenidos a una nueva emisión de Desarrollemos TV, el espacio donde analizamos sin censura y con argumentos los temas más críticos de Colombia y de América Latina. Hoy nos encontramos con Andrés Rodríguez, quien encabeza la lista del Senado por el grupo significativo ciudadano llamado Libertarios Colombia, quienes están en búsqueda de poder conformar este grupo en el Partido Libertario de Colombia. Andrés, bienvenido a Desarrollemos TV. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Genial. Empecemos por lo general. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de Colombia en materia de seguridad y gobernabilidad? Bueno, Juan Manuel, pues es muy grave la situación de seguridad que vivimos los colombianos. Pues por un lado estamos totalmente indefensos porque no tenemos, digamos, ni el legítimo derecho de la defensa personal, que es algo muy, muy grave y pues es una experiencia que ya otros gobiernos con estas características dictatoriales ha buscado desarmar a la población civil. Entonces, empezando por ahí, pues es muy grave que los colombianos estemos, digamos, coartados en la libertad a la legítima defensa y al poder portar armas. Entendido, y me imagino que todo este caos institucional viene como de pronto un momento de oportunidad para un movimiento como el de ustedes. ¿Qué puede traer ese auge libertario a Colombia? ¿Es un movimiento mediático o es en realidad una oportunidad significativa para el país? Bueno, recogiendo la experiencia de lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei en Argentina, pues sí se plantea como una oportunidad de poder reducir el ámbito de acción que tiene el Estado y la sociedad, y pues eso es lo que nos da una esperanza de que nosotros en Colombia también podemos empezar a caminar esta vía hacia una limitación del Estado y un mayor rango de acción de la iniciativa privada. Y Milei pues lo ha logrado demostrar en su gobierno en Argentina, reduciendo un 30% el gasto público del Estado en su primer año. Entonces acá queremos de alguna manera replicar estos mecanismos que benefician en últimas pues el poder adquisitivo y la economía del país. Por supuesto, sabemos que Argentina logró un superávit fiscal histórico con Milei dentro de un muy corto tiempo, en realidad. ¿Es replicable ese modelo en Colombia? Y seguramente la respuesta es sí, pero ¿cuáles serían las primeras acciones que este movimiento, en dado caso de poder conformarse como un partido y en dado caso de poder llegar a la Casa de Nariño, tomaría para poder lograr esos resultados similares a los que Milei ha logrado? Pues muy buena pregunta, Juan Manuel. En nosotros, dentro del programa económico que presentamos como libertarios, la propuesta es una reducción de por lo menos el 20% del gasto público. Milei logró en su primer año un 30%. De hecho, nosotros en Colombia necesitaríamos algo similar o mayor, pero en una primera propuesta es eliminar una cantidad de agencias y de entidades burocráticas. Y solo para que tengan una referencia, hoy en día el 65% del presupuesto general de la nación se va en gastos de funcionamiento, en tiendas de burocracia, y solo el 15% se va a inversión social.
Entonces, lo que nosotros proponemos es un recorte drástico de esa burocracia del Estado, además que las finanzas de la nación están sumamente críticas y pues es algo urgente que si eso no se ejecuta, pues vamos a terminar con mayores impuestos y con una posible inflación si el Ejecutivo pues empieza a tomarse los poderes del Banco de la República. Entonces es urgente y esa es la primera propuesta, digamos que es la bandera en el programa económico, esta reducción de gastos. Vamos a presentar un informe el 31 de agosto donde no solo, digamos, lo decimos de una manera popular que hay que hacerlo, sino que también decimos claramente dónde y cómo hay que hacerlo. Es un secreto que Argentina y muchos otros países latinoamericanos no son víctimas del conflicto armado y de las organizaciones criminales que este país tiene internamente. Para nadie tampoco es un secreto que este es un país que históricamente sufre de una corrupción sustancial en lo que respecta a el mal uso de los impuestos y el mal uso de los recursos que tenemos para poder continuar manteniendo y creciendo la sociedad y el país. ¿Cómo ven ustedes eso y cómo piensan que podrían enfrentarse a tanta resistencia al momento de eliminar tanta burocracia, al momento de eliminar tanta corrupción desde un punto de vista estatal? Es un reto enorme y sobre todo es un llamado a que los ciudadanos tenemos que actuar de una manera radical porque pues con estos gobiernos dictatoriales y con una oposición tan tibia que no ha sido capaz de bajar a este tirano del poder, pues es muy grave la situación y muchos yo creo que tenemos pregunta es si van a haber elecciones o por lo menos si van a haber elecciones libres en este próximo año, que es bastante dudoso porque ya sabemos todo lo que está haciendo el gobierno actual y está permitiendo la intromisión de los gobiernos dictatoriales vecinos. Entonces es una situación realmente grave, crítica, que pues ese es el primer llamado de atención que hacemos a la sociedad porque pues probablemente no vamos a tener unas elecciones o un radio de acción importante. Y eso es algo que, digamos, de una autoridad dictatorial, pues casi que es difícil echar marcha atrás. Y eso es lo que preocupa hoy en día. Y eso es, o sea, si no empezamos por allí, creo que muy pocas esperanzas vamos a tener en el país. ¿Cómo ve usted, Andrés, el atentado de Miguel Uribe? Lógicamente, este es un tema muy delicado y este es un tema que habla un poco sobre las posibles consecuencias que podría tener movimientos como los suyos al declararse enemigo público de estas estructuras burocráticas corruptas, muy probablemente financiadas por grupos criminales. Mm, ¿Piensa que este atentado contra Miguel Uribe marca una nueva ola de violencia en el país? Y si ese es el caso, ¿cómo planean ustedes protegerse y de alguna manera no permitir que, pues, que esas crecientes amenazas influyan en su agenda, en su movimiento y en su eventual partido? Bueno, Juan Manuel, tienes razón. En Colombia las cosas son a un precio diferente de lo que han sido en Argentina por el tema de violencia que hoy en día tenemos de las guerrillas, de todos estos grupos al margen de la ley. Entonces es una realidad muy grave que vivimos y es una exposición
muy grande que tenemos el peligro de que cualquier tipo de oposición pueda tener estas repercusiones y por eso nosotros pedimos que tengamos, que los ciudadanos empecemos a exigir ya el libre porte de armas porque la violencia que se viene es un nivel importante y creo que esto es lo que van a hacer todos estos gobiernos para intentar callar a la gente que se opone y pues eso ya tenemos el referente en Venezuela de lo que ha sido y creo que en Colombia no va a ser muy diferente en ese aspecto. En caso de llegar al Senado, en caso de lograr que el precandidato presidencial del movimiento de ustedes o del posible partido que ustedes apoyan, quien es Juan de Subiría, que estuvo con nosotros hace no mucho tiempo en este programa, eh, llegase a la Casa de Nariño, ¿tomarían ustedes represalias legales eh, contra las actividades criminales de alguna manera que ha cometido el actual gobierno en contra de las instituciones de este país, intentando pasar por encima del Congreso y básicamente intentando hacer lo que a ellos se les venga en gana? ¿Tomarían ustedes acciones eh, criminales retroactivas contra el gobierno actual? ¿Cómo se asegurarían ustedes de marcar un precedente para que lo que se ha vivido últimamente con este gobierno no vuelva a suceder para garantizar una mayor protección a las instituciones del país? Totalmente, o sea, todos los crímenes, violaciones y agresiones que se han cometido contra las personas, contra su propiedad y contra, digamos, el orden institucional del país debe ser penalizado. Nosotros, digamos, dentro del programa libertario se basa en el principio de la no agresión y esto conlleva que cualquier agresor debe de utilizarse la fuerza para que se penalice y repare la agresión que ha causado. Entonces, hoy en día tenemos un Estado lleno de personas que son enemigos de la propiedad y que han utilizado los medios políticos para aumentar estos abusos del poder, por lo cual todas estas personas deberían de ser penalizadas, deberían ser enjuiciadas y hoy en día algo muy importante de entender es que lo primero que tendría que hacer a nivel de justicia el país es retirarse de todos estos tratados globalistas que tenemos con la ONU, con la Corte Penal Internacional, que básicamente le tienen amarradas las manos a la fuerza pública para poder utilizarla en contra de todos estos terroristas y en contra de los mismos criminales que hoy en día tienen el poder político. Entonces es un rotundo sí, tenemos que hacerlo, tenemos que desligarnos de todas estas instituciones globales y tenemos que aplicar la justicia firmemente. Andrés Rodríguez, líder militante del grupo significativo Ciudadanos Libertarios Colombia, quien encabeza la lista de un posible Senado si este movimiento logra constituirse como partido. Andrés, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel, a ustedes. Encuéntrenos todas las semanas para darles análisis de tendencia de los hitos más importantes en Latinoamérica y en el mundo todas las semanas. Gracias.